Bienvenidas y bienvenidos a los 9 límites planetarios y la adaptación al cambio climático. Un espacio para comprender los grandes desafíos ambientales de nuestro tiempo y descubrir cómo, desde nuestros territorios y comunidades, podemos ser parte de la solución. El cambio climático ya no es una realidad lejana. Está presente en nuestros ecosistemas, en el agua, en la biodiversidad y en la forma en que vivimos. Durante esta serie de capítulos conoceremos qué son los 9 límites planetarios, por qué son fundamentales para el equilibrio de la vida y qué acciones concretas podemos impulsar para fortalecer nuestra capacidad de adaptación. Les invitamos a reflexionar, aprender y construir juntos un futuro más sostenible para nuestras comunidades. Comienza ahora los 9 límites planetarios y la adaptación al cambio climático, aquí en Radio Doña Bárbara FM. Bien, y ya partimos nuestro tercer capítulo, le damos la bienvenida, les saludamos, buenas tardes, ¿cómo están todas nuestras amigas, nuestros amigos? Y como le digo, le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de la serie radial Los 9 límites planetarios y la adaptación al cambio climático. Hoy nos acompañan también nuestros anfitriones, Elvira Ríos y Miguel Millar, de Fundación Rucamaya, de nuestra vecina comuna de Quilaco, con quienes seguiremos explorando los desafíos ambientales que enfrenta nuestro planeta y las oportunidades que tenemos para adaptarnos desde nuestros territorios. En nuestro capítulo anterior conversamos sobre la biodiversidad, comprendimos que la vida en la Tierra depende de una compleja red de relaciones entre especies, ecosistemas y procesos naturales. Hoy abordaremos el límite planetario relacionado con el cambio en el uso del suelo y la destrucción de ecosistemas, una problemática que afecta directamente la biodiversidad, el agua, el clima y la calidad de vida de nuestras comunidades. Para comenzar esta conversación, nuestros anfitriones tienen como invitado a Eric Arévalo Aceituno, él es profesional analista del cambio climático y programa CIRT. Les damos la bienvenida, chicos. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Virginia. Buenas tardes, Virginia. Gracias, Virginia. Estamos muy contentos hoy día porque estamos con un invitado bien interesante en lo que él hace profesionalmente en su trabajo. Así es que va a estar con nosotros compartiendo este tercer ya capítulo de nuestro programa. Y bueno, contarles que efectivamente vamos a hablar sobre el uso del suelo y cómo esto estaría afectando a lo que es la vida, la biodiversidad, el cambio climático, en fin. Y hablar de que el suelo es mucho más que esa superficie que vemos bajo nuestros pies, ¿no es cierto? Es un sistema vivo que almacena agua, que almacena nutrientes, almacena microorganismos y sustenta efectivamente gran parte de la biodiversidad terrestre. Nosotros dependemos de ese suelo también para alimentarnos. Pero ¿qué pasa? Que cuando hay una modificación profunda a este territorio, también alteramos todos los procesos fundamentales que tienen que ver con la infiltración del agua, la fertilidad del suelo y la capacidad de los ecosistemas para regular el clima. Hay varios ejemplos que podemos mencionar, que seguramente Eric también nos va a compartir, pero hoy en día, por ejemplo, podemos recordar los problemas que ha producido el cambio de suelo cuando es del área de un bosque, ¿no? Y que se arrasa con los bosques nativos para poder darle otro uso, o también lo que ha pasado con las inmobiliarias en las dunas de Concón, por ejemplo, sí, donde son sectores donde no se debería construir, los humedales, en fin, creo que hay varios ejemplos al respecto, pero bueno, yo no soy la experta al respecto, por eso tenemos a Eric. Quiero darle sí la palabra a Miguel a ver qué nos puede comentar sobre esto. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, respecto al tema que estamos tocando hoy, comentar que el cambio en el uso del suelo lo que hace finalmente es transformar ecosistemas naturales como bosques, manantiales, humedales, praderas, matorrales, y esto se destina a la actividad humana, como la agricultura, la ganadería, las plantaciones forestales, la minería, la urbanización o la construcción de infraestructura. Y este proceso constituye una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad y del deterioro ambiental a nivel mundial, siendo además uno de los 9 límites planetarios que ya ha sido ampliamente sobrepasado.
El cambio en el uso del suelo ocurre cuando transformamos la cobertura natural, como decía Elvira, de un territorio para destinarlo a actividades humanas, como lo que mencionamos como la agricultura, la ganadería, la minería, las plantaciones forestales o simplemente la expansión urbana. Estas actividades son parte del desarrollo humano, pero cuando estas actividades se realizan sin una planificación ecológica adecuada, pueden provocar graves impactos sobre los ecosistemas que finalmente son los que sostienen la vida. Sí, tal cual. Y bueno, para eso queremos profundizar al respecto, Virginia, con nuestro invitado, que es Eric Arévalo Aceituno. Él es ingeniero agrónomo y magíster en medio ambiente con diplomado en cambio climático. Y bueno, su experiencia le ha permitido observar de cerca cómo las transformaciones del territorio afectan a la biodiversidad, los recursos hídricos y la resiliencia de las comunidades frente a los desafíos ambientales actuales. Entonces, vamos a partir directamente, Eric, con una pregunta. Lo primero es, ¿en qué consiste tu trabajo como analista de cambio climático y qué es el programa Sistema Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios? Es un título bien largo que tiene el programa en el que está trabajando Eric. Cuéntanos, Eric. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los radioescuchas, Elvira, Miguel. Mi actividad profesional en el servicio agrícola radica básicamente en hacer un aterrizaje de la ley de cambio climático con respecto a las actividades que tiene el servicio, ya involucrado para su ejecución. En nuestro servicio es un servicio bastante amplio en términos de normativa, ¿ya? Involucra acciones de vigilancia, acciones de control de frontera, acciones sobre la protección de los recursos naturales y una serie de elementos que de alguna manera forman parte de ejes estratégicos que hoy día están siendo tomados por la ley de cambio climático, ya en ley marco de cambio climático, y mi función dentro del servicio es hacer que estas políticas que de alguna manera son de carácter nacional, que bajan de esta ley, sean aplicados a la actividad regional y también a los territorios. Los territorios desde el punto de vista de las comunidades, como también de las comunas, las comunidades, y a nivel regional a través de los distintos entes que forman parte de la gobernanza de la región. En ese sentido nosotros trabajamos directamente con el gobierno regional, y por supuesto que tenemos que aplicar todos los aspectos que la parte normativa que nos indica a ese tipo de actividad. Ahora, tal como dices tú, Elvira, hay un ejemplo que es la ley de programa CIRS, que tú mencionaste bastante bien, que tiene relación con la protección agroambiental de los suelos, y hay otros cuerpos normativos como ley de agricultura orgánica que administramos nosotros y formamos parte de esa fiscalización. ¿Dónde se va aterrizando esta política, esta gobernanza o esta normativa en general? Aplicar concursos, aplicar fiscalización a todos aquellos elementos que pudieran ser positivos para la recuperación de suelos en ese sentido. Y en lo específico, este programa de recuperación de suelo lanza todos los años concursos con el objetivo de prevenir o hacer que los agricultores tengan la posibilidad de que los suelos vuelvan a recuperar su capacidad productiva, la cual va perdiéndose ya sea por malas prácticas o algunos elementos que no son apropiados desde el punto de vista de la aplicación de la agricultura, o también producto de condiciones que son de carácter natural, como son lluvias, vientos y otras también situaciones que son de carácter eminentemente accidentales o incidentales, como son la situación de incendios forestales. Entonces, este es un programa en específico que hoy día está en un proceso de reconversión hacia una nueva ley que tiene como objetivo apoyar al agricultor con el objetivo de dar apoyar en el sentido de que las prácticas que se le aplican a un suelo tengan el objetivo de captura de gases de efecto invernadero. Eso significa que a través de una práctica sostenible ya se puedan establecer cultivos que sean apropiados a las condiciones del suelo
y que además promuevan el incremento de la materia orgánica en el suelo con el objetivo de mejorar la condición de humedad, retención de humedad y con eso favorecer también los sistemas ecológicos que se van formando. Tal como dices tú, Elvira, el suelo es una matriz viva, ya es una matriz viva que si no se procuran condiciones para poder mantener, también está en riesgo de poder perder esas propiedades que a nosotros nos interesan desde el punto de vista humano y también de las condiciones ecológicas. Muchas gracias, Eric. Bueno, antes de realizarte la siguiente pregunta, quisiera mencionar que la cuenca del río Biobío es una de las cuencas más importantes de Chile, tanto por su riqueza ecológica como por su importancia también económica y cultural. Sin embargo, durante las últimas décadas ha experimentado profundas transformaciones este paisaje. Hoy quisiéramos, para saber las consecuencias de estas transformaciones, preguntarte lo siguiente. ¿Por qué el cambio en el uso del suelo es considerado uno de los límites planetarios más importantes y qué relación tiene con la crisis ambiental que enfrentamos actualmente? Bueno, una pregunta bastante potente en ese sentido, Miguel. Bueno, antes que poder iniciar esa respuesta, quizás hay que hacer un preámbulo respecto a lo que es el suelo. El suelo como tal tiene muchas definiciones de carácter técnica, pero también desde el punto de vista de lo simple, ya es una unión, es un sistema en la cual conviven material mineral, material de características orgánicas formado por plantas y vegetales que están en algún grado de descomposición o forman parte de esa matriz, ¿ya? Forman con ello también espacios que permiten tanto la acumulación de gases, principalmente aire, y también de agua. O sea, estamos viendo que en esta suelo, en una condición de buena conformación, la capacidad de retención de humedad y la capacidad de aireación están incluidos también dentro de esta matriz. Y por último, la complementan los organismos vivos, organismos que microorganismos general y macroorganismos que pudieran formar parte de esa matriz y que también apoyan a lo que es formar la estructura del suelo. La estructura del suelo es un elemento crítico respecto a poder conformar unas condiciones que permitan la mantención de los cultivos y las plantas y por supuesto de las ecologías que se van generando en lo interior. Ahora, por esta misma razón, el suelo no es a escala humana, no es un recurso que sea renovable tan fácilmente. Es un recurso que, dada su condición, ha demorado mucho en formar, ¿ya? Puede durar cientos, miles de años. Así que lo que uno observa, quizás no con la visión más de conservación y con una visión de entender lo que es el espacio físico que pisamos, hay que entenderlo desde el punto de vista que son muchos años los que cuesta esa formación. Entender que entrega soporte a las plantas, soporte a todo lo que hacemos nosotros como tal, la base de nuestro desarrollo está ahí, pero no solamente eso, sino que aporta la nutrición, aporta también a lo que es la alimentación. Tomemos en cuenta que todas las cadenas tróficas de alguna manera nacen de los sistemas que se proveen de la nutrición, el agua y el espacio que pueda generar el suelo. El ciclo del agua, o una parte importante del ciclo del agua, está dado también por la matriz de suelo y por la capacidad que tenga de poder sustentar o mantener como un banco, y así como otro tipo de procesos, el mismo filtrado de agua o su paso a napas freáticas, hacen que el suelo sea muy relevante de mantener por su sentido de protección. Ahora, indudablemente todo eso da paso a lo que es la diversidad. La biodiversidad en general, si no se mantienen esas condiciones, indudablemente que en el tiempo se pueden perder o está el riesgo de perderse. Como es la base de la vida básicamente, y como la tierra desde un principio el suelo se fue formando a partir de mucha roca que fue dividiéndose a través de los procesos físicos y químicos, fueron formando un material más estable, un material
más fino y que dio paso al desarrollo de diversas formas de vida. Las principales y que son objeto de esta conversación respecto a este límite planetario es que antiguamente existían grandes bosques, grandes áreas en las cuales estas grandes extensiones de bosque crecían y mantenían una condición de equilibrio con respecto a todos los sistemas que lo incluían, que estaban alrededor, no solamente de vegetales, sino que también de animales, ¿ya? Y microorganismos, ¿ya? Formaban parte de elementos como también praderas, y también a este elemento se suman los humedales. Todo eso era un sistema bastante amplio y bastante dinámico, con interacción. Sin embargo, tal como en el caso de los sistemas que estamos indicando, también ocurrieron otros tipos de desarrollos, como el desarrollo de las distintas formas y especies animales, y dentro de las cuales nosotros formamos parte de una donde ya dejamos de ser un simple asistente a este escenario, sino que de pronto, en la medida que fue desarrollando su capacidad y la evolución, el hombre fue transformando el medio. Y esa transformación apuntó a que en un inicio se dio origen a la domesticación de la tierra, entre comillas, ¿ya? O sea, la eliminación de impedimentos que pudiera tener una comunidad en un lugar en específico para poder desarrollar en términos alimentarios y poder seguir en el desarrollo ganadero, en el desarrollo futuro. Implícitamente llevó el hecho de hacer eliminación de bosque, y con eso pasar de por medio o pasar por arriba de muchas otras formas de vida, ¿ya? Esto en el contexto cuando tenemos una baja población, tenemos una condición donde la cual la Tierra y todo lo que es el planeta es equilibrado, ¿ya? Puede mantener la condición en el futuro de resiliencia, o sea, es capaz de volver hacia atrás en la medida que no se exacerben ciertos límites. Hay un punto de inflexión que puede romperse a esa altura, pero que en ese sentido hoy día existe sí una condición para poder de alguna manera manejarse. Pero sin embargo, en el tiempo también, aparte de esta domesticación de la tierra, la domesticación de animales, el desarrollo como tal de la agricultura, e incluso ya otros sistemas como son la industria, la agricultura intensiva, hizo que estos ciclos se fueron rompiendo. La capacidad del planeta de poder volver a equilibrar estos sistemas se hizo cada vez más difícil, por lo cual el retorno de todos estos procesos dinámicos fue cada vez más difícil. Y bueno, entendamos que en el transcurso de la vida del hombre, ya más de 11.000 años, el desarrollo económico, el desarrollo de las interacciones entre comunidades, la revolución industrial en algún momento, fueron parte de un efecto gatillante bastante fuerte, donde era muy difícil ya ir hacia atrás en ciertos aspectos si es que no se acompañaban de elementos que fueran de apoyo a la conservación. En general, hoy día vivimos un mundo en que tenemos cada vez una agricultura mucho más agresiva en ese sentido. No se han respetado en algunos sentidos el hecho de mantener bosques nativos, que son base de esta capacidad de poder equilibrar, y se han ido sumando a otros procesos que son bastante detrimentales respecto a lo que es el ambiente, ¿ya? El desarrollo de la comunidad significa desarrollo de viviendas, desarrollo de áreas. Una agricultura agresiva puede significar también la pérdida de las capas orgánicas y de suelo, la pérdida de agregados de mineral, como lo que forman parte de la textura de los suelos, ¿ya? Que forman agregados, son un todo, ¿ya? Razón por la cual los sistemas cada vez fueron más
inestables, más difícil de mantener debido a todos estos elementos. Y por supuesto que en la medida que fueron perdiendo esa estabilidad, también se fueron perdiendo otras condiciones, como son la de mantener unas coberturas vegetales, mantener condiciones de ciclos de agua, y que fueron o están atentando directamente en lo que estas modificaciones en el clima. En este sentido, estamos en un recurso finito, ¿ya? Y es sabido que todas estas prácticas de alguna manera han generado una degradación, pero también se ha aprendido un poco del conocimiento respecto a ellas sobre cómo podemos detenerlas, ¿ya? La ley SIGES es una de esas herramientas que poseemos como para poder, como política pública y como también herramienta para combatir el cambio climático, es relevante. Ahora, volviendo a la consulta que tú dices, sí, yo diría que es un límite, el cambio de uso de suelo ha sido un límite planetario crítico, donde básicamente, si no se regulan esas condiciones, ya se pierde la capacidad de capturar carbono por parte de la atmósfera, se degrada el suelo y se pierde indudablemente lo que es la biodiversidad. Muchas gracias, Eric. Bueno, antes de la siguiente pregunta quisiera señalar que en los sectores de la precordillera y del Alto Biobío aún persisten importantes remanentes, digamos, de bosque nativo, los cuales cumplen un papel fundamental en la regulación hídrica y la conservación de la biodiversidad. Una de sus grandes amenazas es el uso en el cambio del suelo, y a raíz de esto preguntarte, en Chile y particularmente en la zona central, ¿cuáles serían los principales ejemplos de cambio del uso del suelo que están afectando la biodiversidad y el equilibrio ecológico? Sí, por cierto, hoy día, tiempos actuales, muchas veces nos vemos impactados frente a situaciones visibles, ¿ya? En la cual uno puede observar talas de bosques nativos que tienen cientos de años en algunos casos, ¿ya? Y que son motivo también de una preocupación relevante respecto a mantener esas condiciones locales que existen en cada uno de los territorios. Ese es un elemento súper potente que cada una de las comunidades debe saber reconocer, ¿ya? De tal manera, cualquiera de estas baluartes, digámoslo así, en términos naturales, deben ser mantenidos y ojalá preservados. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de cuáles son estos cambios, o sea, recién acá uno se da cuenta a simple vista de ciertos elementos como la deforestación, ya la cantidad de viviendas que muchas veces están hoy día observando fuera de lo que son las ciudades, fuera de los límites urbanos, ya acarrea no solamente el hecho de que se deja fuera de trabajar o fuera de formar una condición de dinámica ecológica, un suelo que pudo haber sido ocupado de manera ecológicamente y formaba parte de esa condición de interacción, de dinámica. Esta expansión urbana es uno de los elementos también más fuertes que hacen un detrimento importante del cambio de uso suelo. La degradación también que pudiera darse respecto a las malas prácticas agrícolas, ¿ya? Es un elemento que indudablemente afecta fuertemente el uso intensivo de suelo, ¿ya? Sin mediar de por medio, sin mediar en este caso de acciones que permitan evitar la pérdida del material, o la erosión en general, y con eso de alguna manera generar la pérdida de materia orgánica. Por otra parte, tal como en un inicio un bosque de características centenarias, son los humedales. Los humedales son una gran reserva que en su momento formaban parte de este gran equilibrio. Sin embargo, se ha visto y se observa que estas reducciones, tanto en la cantidad de agua precipitada, pero también respecto a poder posicionar, colonizar áreas que estaban anegadas para un objetivo agrícola o de vivienda, también pueden ser aspectos muy relevantes y que indudablemente trae consecuencias. En general, las consecuencias de estos impactos muchas veces están relacionadas con la escasez hídrica en general,
Indudablemente que la pérdida de la biodiversidad en ese sentido, y por supuesto que el riesgo o la exposición a los riesgos en general de las comunidades se ven aumentados. Gracias Eric, súper interesante todo lo que estás comentando. Y también bastante desafiante en cuanto a todas las problemáticas que hay en torno al uso de suelo. Y por eso mismo también, y a propósito un poco de que nuestro programa siempre busca hablar de las dificultades, pero también de los desafíos, ¿qué acciones concretas pues se pueden impulsar en las comunidades, en las organizaciones, en los territorios, en los municipios, ciudadanos, en fin, para proteger y restaurar los ecosistemas locales? Tú ya algo mencionaste de un programa al cual se puede postular, pero también está esta situación de a propósito del ejemplo de los agricultores que comentas, ¿no? Muchas veces los agricultores dicen, bueno, pero hay que producir alimento porque el mundo necesita alimento. Sí, claro, pero siempre hay maneras distintas de hacer las cosas, en fin. Coméntanos un poquito cómo se pueden impulsar este desafío concretamente con las comunidades y las empresas y en general. Sí, bueno, siempre yo creo que todo es un deber de todos nosotros, en realidad, que vivimos en una comunidad y insertos en un medio, tomar acciones, indudablemente. Estas acciones pueden tener distintos niveles desde el punto de vista individual como también de las comunidades, ¿ya? En ese sentido, es muy relevante que cada uno de las personas en el nivel que se concatena con el suelo, ¿ya? Y con los sistemas productivos, pueda tener, ojalá, acceso a información ambiental, ojalá una educación ambiental con un objetivo para apoyo a la mantención del uso del suelo. Participar en distintos proyectos. Este es un proyecto de suelo, de recuperación de suelo, que también es relevante, pero no es solamente el único sistema de incentivos, sino que también hay incentivos que promueven otros primos nuestros como CONAF, ya como son las reforestaciones, ya son elementos que son relevantes para poder de alguna manera trabajar y detener este avance y a la vez recuperar este terreno perdido respecto a las especies que han ido desapareciendo de ciertas áreas, que son justamente las que mantienen una condición de homeostasis en el lugar. Por otra parte, y tal como les indicaba recién, la comunidad tiene que tener la capacidad y ojalá de poder determinar cuáles son aquellos lugares que sirven o tienen un valor ecosistémico. La determinación de humedales, la determinación de bosques que pudieran tener características especiales y únicas, ya son relevantes de mantener, y en ese sentido las comunidades también pueden unirse para poder tratar de mantener esas condiciones, ojalá la mayor cantidad de tiempo, sin tocar, ¿ya? Y por supuesto replicarlo en otros lugares que pudieran estar en una condición de riesgo de desaparecer, o un riesgo o una amenaza de ser intervenido. Por otra parte, en el plano de las organizaciones, ya podemos organizar, o sea, podemos tener de alguna manera una comunidad organizada, y también los municipios, de planes que pudieran tener relación con el ordenamiento ambiental, el ordenamiento del territorio, ¿ya? De tal manera que evite ciertas situaciones que se dan respecto al crecimiento sin una regulación de las viviendas en el área rural. Por otra parte, prácticas agrícolas que pudieran ser de carácter regenerativo para evitar la pérdida de materia orgánica, la pérdida de suelo, como tal, el concepto de erosión, ¿ya? Y para ello, indudablemente, buscar la forma de restaurar todos los suelos o áreas que pudieran haber tenido algún grado de degradación, ¿ya? O sea, indudablemente que la colaboración de todos y con apoyo unido, digámoslo así, es posible de llegar a un concepto de un servicio ecosistémico de mejor calidad y más saludable. Por otra parte, la regulación de la expansión urbana, y por último mencionar las medidas que son de carácter transversal. Menciona que la ley de cambio climático, el ley marco de cambio climático, establece no solamente el desarrollo a nivel regional y comunal, sino que también establece líneas de trabajo de los servicios
de carácter transversal que ayudan a definir las políticas en el territorio. Pero si no existe una comunidad organizada y de alguna manera con observancia de lo que está pasando, es difícil de visibilizar. Así que es una gran tarea que hay que dejar para las futuras acciones y enfrentar este problema en el territorio. Muchas gracias, Eric. Muy interesante todo lo que nos has compartido. Te agradecemos que estés aquí acompañándonos el día de hoy y responder nuestras inquietudes. Y queremos dejar una reflexión final, señalar que los ecosistemas no son simples paisajes que observamos desde lejos, son sistemas vivos que almacenan agua, capturan carbono, protegen los suelos, albergan biodiversidad y hacen posible la vida humana. Cuando destruimos o degradamos estos ecosistemas, también debilitamos nuestra capacidad para enfrentar incendios forestales, sequías, inundaciones y otros impactos asociados al cambio climático. La adaptación comienza por comprender que somos parte de la naturaleza y que nuestro bienestar depende directamente de la salud de los territorios que habitamos. Interesante, muy interesante el programa del día de hoy. También agradecemos sinceramente a nuestros invitados por acompañarnos, por compartir su conocimiento y sus experiencias. Muchísimas gracias, Eric, por estar con nosotros. También le damos las gracias a nuestros anfitriones, Elvira y Miguel, de la Fundación Rucamaya de Quilaco. También agradecemos a quienes nos escuchan cada semana y nos acompañan en este recorrido por los 9 límites planetarios. La invitación es a observar sus propios territorios, reconocer los ecosistemas que los rodean y reflexionar sobre cómo nuestras decisiones cotidianas influyen en el paisaje que heredarán las futuras generaciones. Ahora, en nuestro próximo programa, abordaremos un límite planetario fundamental para la vida. En el capítulo 4, Agua Dulce, el límite que sostiene la vida. Conversaremos sobre la disponibilidad de agua, la crisis hídrica y las estrategias de adaptación que podemos impulsar desde nuestros territorios. Así que les damos las gracias y por supuesto despedimos a nuestros invitados y anfitriones en el día de hoy. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias, Eric, también por acompañarnos este día. Muchas gracias. Que estén muy bien y les invitamos entonces para nuestro programa la próxima semana. Que estén muy, muy bien. Hemos llegado al final de este capítulo de Los 9 límites planetarios y la adaptación al cambio climático. Esperamos que los contenidos compartidos hoy nos ayuden a comprender mejor los desafíos ambientales que enfrentamos y sobre todo a reconocer que la adaptación al cambio climático comienza en nuestros territorios, en nuestras comunidades y en las decisiones que tomamos cada día. Les invitamos a seguir esta conversación en sus hogares, junto a sus familias, vecinos, organizaciones y comunidades educativas, porque construir un futuro más sostenible requiere del compromiso y la participación de todas y todos. Les esperamos en un próximo capítulo, donde continuaremos profundizando en uno de los límites planetarios y en las acciones que podemos impulsar para fortalecer nuestra capacidad de adaptación frente a la crisis climática. La adaptación comienza en los territorios y el futuro se construye con las decisiones que tomamos hoy. Gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente jornada y hasta nuestro próximo encuentro en Radio Doña Bárbara.